Amigos y amigas, bienvenidos a una videoinformación más. El día de hoy, 7 de abril del 2025. Espero que tengan una excelente tarde. Gracias por sintonizar su espacio, Las Crónicas del Chairo. Amigos y amigas, tremenda arrastrada del ex senador Zamora de Morena a Emilio Álvarez y Casa y a representante del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Estos derechosos, estos pseudopolíticos dicen que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum no ha hecho absolutamente nada en contra de los aranceles de Donald Trump. Amigos, vamos a ver este debate y vean lo que el senador Zamora les dijo a estos derechosos. Nos pudo haber ido peor. ¿Podíamos hacer algo ante Trump? Esa es la pregunta, Rubén. ¿Podíamos hacer algo? Si tú gustas, empiezo. Ajá. Primero, el gobierno la semana pasada hizo una gran campaña de narrativa en la cual dice no pasó nada. Si uno ve uno de los mensajes en la cuenta de ex del gobierno, así lo dice, no pasó nada, y se atribuye eso a una buena gestión del gobierno mexicano ante el norteamericano. Pero eso no es cierto. Resulta que sí hay aranceles que no son como en otros países, pero sí rompen lo que era el TEMEC, porque está poniendo estas cargas impositivas al señor Trump más allá de lo que estaba pactado. Ahora, nos pesca mal parados, como se dice. 6 años en los cuales nuestro país no hizo la tarea. Hoy dependemos más que antes en temas como alimentos o como energía. La presidenta responde con este plan de 18 puntos después de que dijo que no había pasado nada. Entonces ahí se contradice con su narrativa. Esos 18 puntos, a nuestro juicio, son irreales, están sustentados en más creencias que en realidades. Muchos deseos. Y por otro lado, pues son una narrativa. Empiezan con algo que es un poquito que mueve a la risa. Dice, aumentaremos la soberanía. No, la soberanía existe o no existe. ¿Cómo que aumentaremos la soberanía? Disminuiremos la dependencia en todo caso. Y lo dice en términos, por ejemplo, alimentarios. Y su meta de producción de maíz es inferior que la producción que tenía Peña Nieto. O su meta energética pues está muy lejos de la realidad. Después de 6 años que el presidente López Obrador no exploró ningún campo petrolero, hoy dependemos mucho más de los americanos en ese renglón. Y así, los 18 se pueden desarmar, pero a veces no es necesario desarmarlos, se están cayendo solos. Ahora, la pregunta, Emilio, también es, ¿se podía hacer algo frente a Trump? O sea, Donald Trump lo tiene claro, va a derecho, no se quita. Un poquito de dignidad, ¿no? Mira, yo creo que sí. A ver. Y necesariamente pasa por tener la visión, tener la operación y tener la acción. Y ninguna de esas 3 cosas estamos viendo en el gobierno mexicano. Por darte un ejemplo, el equipo económico en la Embajada a México en Washington es de una persona. Cuando México hizo una estrategia para demoler algunas de las decisiones que estaban afectando a los intereses mexicanos, había un equipo de 25 personas. Hoy Canadá tuvo un pronunciamiento en el Senado de Estados Unidos, donde demócratas y 4 republicanos deciden hacer un pronunciamiento público para que no haya aranceles en Canadá. Alguien en Canadá hizo su tarea. La canciller se fue, trabajó y logró ese pronunciamiento. No dijeron ni pío de México. Y este tipo de acciones lo que te muestran es que no está habiendo una acción de la Cancillería de Economía que permita generar un ambiente con nuestros aliados en Estados Unidos para enfrentar este fenómeno, pues este huracán llamado Trump. ¿Por qué pega tanto? Porque nosotros ya veníamos de caída. Es decir, llueve sobre mojado. Hay un proceso de autodaño donde la reforma judicial, las malas decisiones económicas, los pleitos con nuestros aliados, es decir, el contexto económico ya venía mal. Ahora, estamos ya técnicamente en recesión y luego vienen los aranceles que claro que nos afectaron. Ahora, ¿la gente le gusta cómo está enfrentando la presidenta este tema con Donald Trump? ¿No les parece que nos faltó dignidad?
preferimos estar bien con Donald Trump que darnos de dignos, ¿no? Y de autosuficientes. Bueno, es que la narrativa sí se construyó. La narrativa se construyó de patriotismo, se De construyó de soberanía, autonomía, por eso cuando eso no es así. Pero no es una cuestión de narrativa, Azucena, es una cuestión de realidad. Hombre. Y el pueblo de México está informado. Decir lo contrario es decir que el pueblo de México está engañado, y no es así. Sí, está El pueblo de México lo ve. 9 millones de personas salieron de la pobreza en el gobierno de la Cuarta Eso es Transformación del presidente Andrés Manuel Eso es y de falso. la presidenta Claudia. Acaba de sacar un informe, la OCDE, la Unión Europea también, acerca de que 2 millones de personas salieron en México de la pobreza extrema. 9 millones de la pobreza y 2 millones de la Pero pobreza se extrema. contradice con Eso lo que lo dice sabe la presidenta. la gente, eso lo vive la gente. En marzo, fue el marzo con mayor empleo en la historia. Más de 224 millones de empleos formales mejor pagados sin el outsourcing ¿Cómo que van a ser había 224 en los gobiernos millones, neoliberales Israel, del por PRI favor? y del PAN. Entonces, eso se vive, Azucena. son más neoliberales Entonces, que todos. lo que nosotros decimos es, por supuesto que es un logro del gobierno mexicano. Si tú le preguntas a cualquiera de los países que tienen impuestos de importación ahora o a los aranceles que les impuso Donald Trump, cualquiera quisiera tener los beneficios que tiene México, que es el único país al que se le respeta el Tratado de Libre Comercio. No es cierto. No. Y bueno, también está Canadá. por el amor de Pero Dios. a lo que voy es, Ajá. México sí tiene una posición preferencial. Pero sí tocó frente a Estados Unidos el tratado, Sí, pues que el tema automotriz, ¿qué en es? el tema automotriz, pero no todos los demás. Más del 50% de los Pues la mayor bienes parte que de las México exportaciones son de exporta. automotrices. Sí, pero también hay excepciones. Israel, Entonces, no es así. no, No es a lo así. que voy es, cualquier país quisiera tener el trato preferencial que hoy tiene México frente O sea, a nos Estados fue Unidos. menos, sí nos y fue es- menos mal. y A ver, es que ya había ido, La verdad. ya nos había ido Y muy decir- mal. Sí. Azucena, Ya pero- nos había ido muy mal. A ver, pero es que- también ha sido por las buenas negociaciones. No puedo aceptar que digan que México no está haciendo nada cuando prácticamente todas las semanas está ya el ex canciller, ahora secretario Que de le Economía, tocó toda la Marcelo Ebrard, chamba. haciendo un trabajo muy cercano con Ajá. el secretario de Comercio de Estados Unidos. Sí le tocó Entonces, todo el trabajo Mira, a Marcelo, ¿no? el equipo de la Cancillería y de millones es de el habitantes. marzo, con mayor empleo en la historia. Comparas Este marzo con marzo, pero si comparas y estaba INEGI yo diciendo y haces- 226,000 empleos generados Si- nada más en marzo. Si nada lees, más en marzo. si lees la serie del tiempo, vas a ver que ese dato no es correcto. Bueno, esos son los datos que se acaban de presentar. Y decir a Azucena, por ejemplo, ahorita decía Rubén que el Plan México es una cuestión de Irrealizable. ilusión A ver, irrealizable. dice ampliar la autosuficiencia alimentaria, Pero, ¿cuáles la son los energética, objetivos? se aceleran Primero- proyectos de infraestructura, se va a acelerar la construcción de vivienda, se impulsa la producción nacional de bienes, fortalecer la fabricación de vehículos, aumentar la producción nacional, A ver. adquisición de contratos, programas sociales, pues mucho Sí. dinero. ¿Y cuáles son? Fortalecer el salario mínimo. Exacto. El fortalecimiento del mercado interno es uno de los objetivos principales de, ¿Pero de este cómo? plan. Pues se ha hecho. Israel. El problema es que durante los gobiernos del PRI creían que eso era imposible. Israel. Por eso entiendo que ellos lo vean como algo imposible. Permíteme, Emilio. Ahorita Ahorita pido yo la concluyo. palabra. El fortalecimiento del salario, ese es otro objetivo. Ellos Eso es durante un mucho hecho. tiempo dijeron, es imposible. Si A tú ver, no, subes mira. el salario mínimo, A ver. vas a crear una inflación Que no y pasó. no sucedió. Y eso es muestra sucedió, de hay que sí se inflación, puede hay hacer. inflación. Hay, El Pero no problema- generada por el salario mínimo. El problema está Es que ahorita te doy una sucediendo es- explicación de A todo ver. esto. bajaron 22 de 26 rubros presupuestales. El gobierno no tiene dinero para lo que dice que quiere hacer. El servicio de la deuda externa es casi 2-1 con respecto a la inversión en infraestructura. Y lo que están queriendo hacer es una carta de buena voluntad y generan invitación a la iniciativa privada a la cual han dinamitado, golpeado y le han quitado toda la certeza. El autodaño que ha generado Morena en términos del modelo económico, no solo por la reforma judicial, sino por malas decisiones tomadas, nos tiene ya en recesión, Israel. ahorita de ¿Qué Pemex, apostamos? ¿Qué que es muy evidente. Ok, Pemex, Mira, a ver. cuando Salinas llegó, Pemex tenía una deuda de 3,000 millones de dólares. Cuando se va Salinas, llega Fox, tenía la deuda ya de 12,500 millones de dólares. Cuando se va Peña, estaba en 103,000 millones de dólares. Es decir, un crecimiento de la deuda de Pemex de 830% durante todo el periodo neoliberal, comenzando con Salinas y terminando con Peña. Todavía no termina. Cuando llega el presidente Andrés Manuel, la deuda de Pemex era de 103,000 millones de dólares y Eso, termina ajá.
el sexenio del presidente Andrés Manuel con 97 mil millones de dólares. Es decir, una reducción, el único de 103 mil millones a 97 mil millones. 97 mil, una reducción del 7.5%, mientras en los gobiernos neoliberales más del 830% de crecimiento de la deuda de Pemex. Y sucede lo mismo con la deuda. Primero. Entonces, No, la deuda del país. Mira, lo que